a través de la web, celtv.com.ar, también por supuesto a través de la 94.1, la FM propiedad del señor Marcelo Alejandro Leró. Distintas vías a través de las cuales pueden recibir este programa, ya desde hace mucho tiempo tenemos en el aire, y que hoy vamos a estar dedicando a la educación. Vamos a estar charlando con la inspectora jefe, María Rosa González. Hay diversos temas para poder conversar. Uno de ellos, más actualidad quizá, todos los temas de educación siempre tienen su punto importante para ser tratado, pero en esta ocasión vamos a estar charlando acerca de esta reforma para escuelas técnicas y agrarias que ha generado preocupación en estas comunidades educativas, en los propios docentes, en directivos de escuelas, en la familia, y es importante saber hasta dónde llega o cuál es el espíritu de esta reforma, cuáles son las posibilidades reales de que esto se pueda fiscalizar. Bueno, diversos temas, y qué mejor que poder charlarlo con la inspectora jefe de enseñanza, María Rosa González, que ya estaba camino al canal. Mientras tanto, le damos las buenas noches a nuestro compañero de tareas, Rodrigo Domínguez. ¿Cómo te va, Rodrigo? ¿Qué tal? Buenas noches, muy bien. Sí, bueno, la verdad, varios temas para poder charlar con María Rosa, temas de actualidad que tienen que ver justamente con el plano educativo, algunos interrogantes y, como decía Miguel, la preocupación, ¿no?, para quienes están trabajando en las escuelas técnicas, en las escuelas agrarias, más que nada, bueno, por este proyecto, esta reforma que se quiere aplicar, en el cual, bueno, hay cierta preocupación más que nada por el plano laboral. Si bien lo que se busca es mejorar la enseñanza, por el otro lado queda en puntos suspensivos qué va a ocurrir con varios docentes que posiblemente podrían quedar en el camino en cuanto a su fuente laboral, ¿no? Y por otro lado también por ahí consultar, entre otros temas, algunas novedades que tienen que ver con las declaraciones que hizo el presidente de la Nación, Mauricio Macri, en relación a algunas modificaciones que ya se van a realizar, eso sí está confirmado, al menos así lo anunció el propio presidente, en relación a esta nueva modalidad para poder capacitar y de enseñar matemática de una manera distinta. Lo dijo el presidente, de llevarlo más a lo terrenal. Esto lo toman como base después de la evaluación de esto que se llevó adelante por parte del gobierno, que se llama Aprender, donde quedó muy preocupado, digamos, el ministro de Educación en relación a que, bueno, un gran porcentaje de los alumnos del nivel secundario que realizaron estas pruebas de lo que es el programa Aprender, bueno, quedaba que les cuesta a los chicos realizar distintas operaciones matemáticas. Es por eso que ya ha manifestado el presidente que para el 2019 ya está incluida una capacitación para todos los docentes a nivel país en relación a lo que tiene que ver con la matemática específicamente. Hay novedades al menos en ese plano. Yo creo que se ha desperdiciado mucho tiempo en este tipo de modificaciones. Se ha querido también, de alguna manera, ir produciendo variantes, pero no de fondo. O sea, por algo se dan los resultados que se dan cuando se hace este tipo de evaluación. Incluso fíjate que este tipo de evaluación en determinados sectores ha tenido un tipo de respuesta, en otros, digamos que no es altamente satisfactoria, pero ha sido mejor. Hay distintos parámetros que se han escuchado por lo menos. Entonces es importante charlar con las autoridades educativas para ver dónde estamos parados a nivel fiscal, desde este punto de vista, y hasta dónde, porque da la casualidad, bueno, que tenemos en el distrito, afortunadamente, tanto escuelas técnicas como escuelas agropecuarias, hablando de esto de la reforma para escuelas técnicas y agrarias. Es decir que, por eso la preocupación, por eso que se han reunido, se ha generado una especie de comisión de docentes agremiados de UDOCPA, FEP, de SUTEBA, las familias pertenecientes a las comunidades educativas de la Escuela de Educación Secundaria y Agraria número 1, de la Escuela de Educación Secundaria Técnica número 1 y el CEP número 12 de Villa Ventana, analizando precisamente el proyecto de reforma que está impulsando la Dirección de Escuelas Técnicas de la provincia de Buenos Aires. Tiene que ver, en lo que respecta al proyecto,
si bien parece que todavía es un proyecto, la preocupación que se genera, vos dijiste al arranque, es un poco, tiene que ver con lo laboral, ¿no? Pero lo que hay que tener en cuenta también, qué pasa con la calidad educativa. O sea, por un lado lo laboral y por otro lado la calidad educativa, es decir, de alguna manera se lesiona, se fortifica en una de esas, para ver. Ahora, desde el mismo gremio docente y de los propios docentes también se reclama mayor capacitación. Los propios docentes dicen que en su formación, a lo largo de los años que llevan justamente para formarse como docente, digamos, de grado de primaria o lo que es nivel inicial, o también lo que es el profesorado, en algunos casos están reclamando mayor capacitación, digamos, más intensidad, más contenido para poder obviamente formarse, y más en un escenario en el cual, por ejemplo, un dato, que obviamente se está trabajando ya hace un tiempo a esta parte, es hablar de inclusión. Cuando hablamos de inclusión en la educación, hablamos de que necesitamos un docente que esté a la altura de las circunstancias, porque bueno, enfrente tenés alumnos con distintas discapacidades que uno tiene que tratar de hacer adaptaciones a esos chicos, y si no contás con las herramientas educativas y didácticas correspondientes, bueno, estás frente a un problema en el cual, ¿cómo haces para salir del brete, ¿no? Vamos a ir leyendo este comunicado mientras aguardamos la presencia de María Rosa González, que ha emitido, como decíamos, las comunidades educativas de estos establecimientos técnicos y agrarios de nuestro distrito. Dice que frente a un proyecto de reforma que propone recortar un año entero en la formación de la educación técnica, agraria y SEP de la provincia, reduciendo y o eliminando drásticamente materias como geografía, historia, ciencias sociales, biología, físico-química, ciencias naturales, arte, matemática y política y ciudadanía, además de otras materias de formación técnico específica para técnica y agraria, y creando nuevas figuras docentes por fuera de las negociaciones paritarias. Nos preguntamos en qué medida estarían corriendo riesgo tanto la formación de los estudiantes como la estabilidad laboral de los docentes. El pasado 5 de junio de 2018 ingresó a la Dirección General de Cultura y Educación un expediente con número 5811, y después bueno, continúa el número con el objeto de presentar una reforma dentro de la rama de educación técnica y agraria que comprende una reducción de hasta 1.476 horas dependiendo de la especialidad y de la creación de nuevas figuras institucionales dentro de la educación secundaria técnica y agraria. Consejo General de Educación, órgano consultivo de la Dirección General de Cultura y Educación, rechazó la propuesta de reforma por no adecuarse a la normativa vigente y fijó un plazo de 90 días a cumplirse el día 29 de octubre para adecuar la reforma a la normativa. Entre tanto, este proyecto de reforma abrió un debate entre varios actores sociales, entre ellos los gremios, las familias y los mismos estudiantes, quienes han tomado la tarea de analizar los detalles de la reforma propuesta y las consecuencias de su aplicación al tiempo que se han manifestado en varias expresiones de rechazo y pedido de informes. La reforma propone hacer un recorte de alrededor de 1.476 horas dependiendo de la especialidad, reduciendo horas de formación general, entre paréntesis formación compartida con la rama secundaria, formación científico-tecnológica y formación técnico-específica, las asignaturas ciencias sociales, historia, geografía, ciencias naturales, biología, físico-química serían eliminadas en algunos años de la formación o reducidas en un 50% en otros. Matemáticas sería reducida en un 25% en cuarto y quintos años. Las materias política, ciudadanía, arte y filosofía serían eliminadas. Con respecto a la especialidad electromecánica, a la que pertenece la Escuela de Educación Secundaria Técnica número 1 de Torquís, las horas de algunas materias de la formación técnico específica como termodinámica, electrotécnica y resistencia de los materiales serían reducidas un 25%. Esto se aplicaría también a materias correspondientes de la formación técnico específica de la Escuela Secundaria Agraria número 1 de Torquís y del CEP número 2. Además, la orientación de las escuelas agrarias se reducirían de 12 orientaciones vigentes en este momento a solo 3, desapareciendo la orientación en turismo rural a la que pertenece la Escuela de Educación Secundaria Agraria número 1 de Torquís.
Si bien los avances en ciencia y tecnología ameritan realizar ajustes dentro de los que son los contenidos de formación en estos campos, se observa que la eliminación sustancial en la formación en materias mencionadas, muchas pertenecientes al campo de las ciencias sociales, nos hace preguntar en qué situación estarían los estudiantes de escuelas técnicas, agrarias, CEP, para participar en programas pedagógicos provinciales y municipales como Feria de Arte, Ciencia y Tecnología, Parlamento Juvenil, Cumbre del G20 Estudiantil, Consejo Estudiantil, Jóvenes y Memoria. Además, se abren interrogantes acerca de la posibilidad de los estudiantes de emigrar de una escuela técnica a una secundaria orientada dentro y fuera de su jurisdicción. Entre tanto, se presentan dudas en lo que respecta a la homologación del título a nivel nacional, la posibilidad de matriculación de los títulos en los colegios de técnicos y la articulación con educación superior. A su vez, la reforma propone la creación de nuevas figuras docentes que devendrían de la reubicación de los docentes cuya carga horaria fue recortada o sus horas eliminadas. Por lo tanto, otro de los interrogantes que surgen tiene que ver con la calidad y estabilidad de las figuras docentes creadas a partir de las reubicaciones, debido a que la reforma propone estas figuras sin contemplar los espacios específicos para la creación de las mismas que se establecen mediante paritarias. Las dudas que surgen tienen que ver con antigüedad y puntaje, nivel y rama de los docentes reubicados, posibilidad de movimiento de los mismos dentro y fuera de la jurisdicción, superposición de funciones con otras figuras docentes como preceptor, jefe de área, y si la remuneración por estas horas estaría bajo las mismas condiciones salariales y estatutarias que las horas recortadas. En el distrito de Torkins nos reunimos con los miembros del Consejo Deliberante el pasado martes 25 de septiembre para conversar sobre estas inquietudes y elevar un pedido de informes, adjuntando a esta nota la resolución emitida por unanimidad el día martes 2 de octubre, y hacemos un llamado a la comunidad educativa de Torquín que se mantenga informada sobre este tema. Este comunicado está firmado por docentes de la Escuela de Educación Secundaria Agraria número 1 de Torkins, docentes de la Escuela de Educación Secundaria Técnica número 1, agremiados en UTOCPA, FED y SUTEBA, familias de la Escuela Agraria número 1 de Torkins y de la Escuela Técnica número 1 de nuestra zona. María Rosa González, ¿cómo te va? Buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Todo bien? Todo bien, en las corridas, pero bien. Bueno, gracias por estar presente. María Rosa, bueno, este comunicado vos lo tenés, lo has leído, además sabemos que te han enviado otros comunicados hace algunos días también. Sí, han enviado comunicado, algunos ya fueron elevados, porque bueno, no depende de mí la respuesta a toda la información que ellos plantean dentro de esa nota, ese documento que emitieron. Nosotros hemos tenido algunos encuentros a comienzo de año en el que nos plantearon la posibilidad de modificación de los diseños curriculares, porque realmente los diseños curriculares actuales, tanto de la escuela técnica como agropecuaria, no están adecuados a la realidad actual, al contexto sociocultural y tecnológico que se vive, con lo cual digamos que están perimidos, esos diseños no son los más adecuados para formar a los alumnos, a nuestros alumnos, para poder insertarse posteriormente en el medio que los rodea o donde ellos puedan ejercer su función, ya sea técnica o continuar estudios superiores. El diseño curricular se planteó y se están haciendo la propuesta de cambio, en la que se están haciendo las consultas desde a todas las bases. El tema es que en uno de los encuentros que hubieron ya se estaban formando varios borradores, y entre esos borradores había una parte con determinadas cargas horarias que no estaban aún completos. Con lo cual, cuando uno está trabajando y si ese borrador desaparece o falta y no está terminado, da la sensación de que faltarían algunas cosas, se quitarían. Yo estuve hablando con la dirección de técnica, estuve hablando con algunos asesores, y voy a remitirme a la parte pedagógica, la
dirección, el nivel o de la modalidad específicamente trabaja desde el lugar pedagógico. Entonces, ellos ya enviaron a su vez a través de mails con un link donde los directivos y distintos integrantes de la comunidad educativa podían acceder y plantear las propuestas de cambio, hacer análisis y responder a preguntas que allí había. ¿Esto arrancó cuándo, decís vos, en una reunión? O por lo menos cuando se empezó a hablar del tema. Se empezó ya el año pasado, se hablaba, y al comienzo de este año más fuertemente, sobre todo en la educación técnica, viendo que en general se estaba teniendo una educación secundaria con talleres, y lo que se pretende es que no haya fragmentación, se pretende que haya una integración de contenidos tanto del ciclo básico como del ciclo superior de la educación técnica. ¿En este momento no lo hay? No están bien adecuados los contenidos, es lo que plantean muchos asesores, que ellos están trabajando con cada uno de los integrantes específicos del área técnico profesional. Y de esta manera realmente no hay una integración total. Por ejemplo, puedo mencionar, por ejemplo, alguna materia como inglés. Inglés en el ciclo básico está aislada, podría estar relacionada con los talleres. Por ejemplo, tener los contenidos específicos del idioma orientados a esos talleres. Conocer el nombre de las herramientas, o sea, un usar nombre un inglés específico, técnico. Ahora eso llevaría a tener parejas pedagógicas dentro de un aula, ¿o no? ¿O no necesariamente? No necesariamente las parejas pedagógicas dentro del aula. Sí, lo que van a estar como un nuevo formato de acompañamiento a las trayectorias escolares de los alumnos, que sería de acompañamiento, de fortalecimiento a las tareas, que nada tiene que ver con el jefe de área. Son complementarios y no se superponen las actividades, y menos aún con los equipos de orientación escolar, que tienen otra función dentro de la institución educativa. Ahora, María Rosa, interrumpo porque esto es básico. Acá me dicen que no es un borrador, dice que hay ya formado un expediente, o sea que se avanzó. Ahora el día 30 de octubre se va a trabajar el segundo borrador, pero hoy exactamente esto me lo comunicaron. Se va a trabajar el segundo borrador junto con por ejemplo, con tanto el Colegio de Técnicos como, por ejemplo, también de aviación, de aeronáutica, y de acuerdo a esos acuerdos que se establezcan, porque ahí se van a plantear en ese borrador, a ver, qué es lo que conviene acordar y continuar, y qué modificar. No está nada todavía plasmado totalmente y definido. A eso voy. Se fueron trabajando diferentes borradores. Eso es lo que nos fueron planteando. Y después, nada está concluido aún, y entonces nada es taxativo. O sea, por eso que se pretende trabajar ahora, el 30 de octubre, en un segundo borrador. Y esto es lo que se fueron dando. Por ejemplo, otra de las cosas que se pretende, voy a hablar de las cosas que se pretende en relación al ciclo superior y al ciclo básico. En el ciclo superior, por ejemplo, tener materias orientadas como, por ejemplo, geografía orientada al turismo, ¿sí? Una de las modalidades. O, por ejemplo, orientada al turismo, o, a ver, te digo, acá yo había hecho una ayuda... Yo leí en el comunicado, mientras vos lees, donde dice que, a ver, ¿qué pasaría con la escuela agraria, nuestra escuela agraria, que tiene orientación? Bueno, no, vamos por partes. En este momento te estoy haciendo una referencia de lo que es la escuela técnica. Nosotros tenemos
la dirección de técnico profesional, que abarca dos direcciones, la dirección técnica y la dirección de técnico agropecuario, y a su vez está formación profesional. Pero bueno, de nivel secundario tenemos estas dos. En este momento lo que más se ha avanzado y trabajado es con la educación técnica. Dentro de lo que yo te decía del ciclo superior, por ejemplo, algunas de las posibilidades de modificación que se está pensando es, por ejemplo, una geografía económica, geografía turística, industrial, historia de la tecnología, de sistemas constructivos y diseño, del diseño, un inglés técnico mucho más específico que los puedan utilizar e implementar y reconocer. Por ejemplo, viene una herramienta con un prospecto de uso escrito en inglés y que puedan hacer uso del lenguaje específico, técnico. Más o menos entre eso es lo que se pretende en un ciclo superior de las materias para que estén en correlación, en correspondencia y más integrado a lo que es la formación técnico-profesional. Ahora, por lo que vos estás comentando, lo que uno ve es que en teoría entonces no se perdería nada, sino que se tendrían que capacitar esos profesionales para que aprendan un poco a manejar. Digo, vos metías a un profesional que da geografía, digamos, de una manera muy genérica, a enfocarlo específicamente a la orientación de la tecnicatura que sea en ese lugar. Sí, nosotros, esto de lo que, una de las cosas que planteamos en general, los docentes en general que tenemos, a ver, una educación, o sea, un avance tecnológico muy amplio, muy grande, y estamos con una educación del 1900, con la tiza y el pizarrón. Estamos en la era de la imagen, en la era de la pantalla, donde la enseñanza tiene que tener otros formatos, otras estrategias nuevas para que los alumnos puedan interiorizarse más, motivarse, aprender, y realmente no se produzcan tantos desgranamientos. En todas las secundarias van pasando este desgranamiento cuando pasa del ciclo básico al ciclo superior, y realmente la falta de motivación. Entonces sí hay una gran falencia, que es la capacitación docente. Es uno de los débiles que se ha tenido a lo largo de estos años, y que bueno, una de las cosas que nosotros planteamos es la posibilidad de que los docentes tengan la oportunidad de capacitarse para tener nuevas herramientas, así como los alumnos puedan tener nuevas herramientas, los docentes también, para que puedan tener otras estrategias de enseñanza y realmente se produzca un aprendizaje mucho más fructífero y que tenga mejor calidad en el medio en que va a desarrollarse para una cultura avanzada de la actualidad como tenemos hoy en día. Por otra parte, en cuanto al tema del ciclo básico, en el ciclo básico, esto que decía de inglés, con estas especificaciones, para que tengan la modalidad también técnico, orientada, pero todavía no está definido porque se está trabajando y se pretende establecer acuerdos con la dirección provincial de nivel secundario. ¿Por qué ciclo básico? Entonces esto para que puedan también transitar dentro de los diferentes servicios educativos. Con respecto a la homologación que decían, en estos momentos, a ver, a nivel nacional se solicita para poder homologar 6.480 módulos. Y en la provincia de Buenos Aires, la mayoría de las tecnicaturas, tienen 8.000 módulos. Con lo cual, los alumnos van a poder transitar en cualquier servicio educativo, no solo de la provincia de Buenos Aires, sino a nivel nacional. Todo esto está establecido como es en el Consejo Federal de Educación Técnico Profesional a través de la resolución 341 del 18, donde habla de las orientaciones y la organización institucional. Y dentro de eso también va a haber que hacer algunas otras modificaciones, como con respecto al régimen académico. Tiene que ser un régimen académico adecuado al alumno actual, a los intereses de los alumnos y al contexto
sociocultural y a las necesidades que se van planteando. Así que bueno, de eso algunas resoluciones ya están emitidas y otras están trabajando constantemente y nada todavía está cerrado. La carga horaria es igual, en el ciclo superior se mantiene, solo que va a haber algunas modificaciones en cuanto a la mayor cantidad de horas con respecto a la especificación de la tecnicatura, de la técnica. ¿De dónde Sí, surge de la orientación técnica? Lo que expresa este comunicado, que se habla de que el programa técnica y agraria tiene una reducción de hasta 1.476 horas? Mirá, de esto surge respecto a este borrador que en primera instancia, antes, a comienzo de año o los primeros meses del año, estaban trabajando, que fue justo en julio de este año, se habían reunido la dirección de técnica con los gremios y a su vez con los directores de COPRED, en los que se habían llegado algunos de estos borradores y que se estaban estableciendo acuerdos. En esto algunos de ellos desaparecieron, con lo cual no estaba conformado todavía toda la carga horaria y estaban parte de los borradores. Es como cuando uno está trabajando y te falta una parte, bueno, es eso lo que a mí se nos explicó en su momento. Puede decir que nos estamos un poco adelantando los acontecimientos y todavía no hay nada claro, o sea, nada definido en realidad. En realidad todo esto que yo te estoy diciendo ya está bastante definido y se están trabajando en estos borradores. Los borradores que se fueron trabajando ya no están totalmente constituidos, pero por ejemplo, como te decía, ahora el 30 de octubre se va a trabajar en un segundo borrador. Entonces, por eso mismo que está flexible algunas modificaciones que pueden llegar a haber durante este proceso. Sí, por eso hasta no hace mucho se están haciendo las consultas a los directivos. O sea que durante el receso nosotros recibimos también mail donde había que enviarle a los directivos y hacer consultas a cada uno de los docentes para que emitieran sugerencias respecto a las modificaciones y cambios que se pretenden. Lo que se está pretendiendo es un mejoramiento de la escuela de educación técnico profesional. Esa es la idea principal. Con respecto al tema de las orientaciones continúan, van a estar todas las mismas orientaciones, que son alrededor de 18. En cuanto... 18 en el distrito de Torquín. No. Nosotros tenemos una única orientación en el distrito de Torquín, la de electromecánica. En su momento se hizo la consulta. Hablando de porque estoy hablando de educación técnica. Porque o sea, difieren unas de otras y se están trabajando por separado, tanto la dirección de técnico profesional es una misma dirección, pero ahí está a su vez, como te decía, la dirección técnica que está trabajando exclusivamente con eso. Y después hay asesores de la dirección agraria que están trabajando por otro lado con el diseño curricular de agraria. Acá no llueven preguntas. Hay algunas que las voy a poder responder y no No, todas, está porque bien, no la que soy no puedas, yo la que no puedas decir que no, listo. No está en condición de responderme. Nos preguntan si la docente Bertrán, cuál sería la participación de los gremios en la articulación con la educación superior. ¿Hay participación? Le hago más profunda la pregunta. ¿Hay participación de los gremios en este tipo de reformas? ¿Corresponde que haya? Mirá, te acabo de decir que en julio hubo una participación de los gremios en conjunto con la dirección de técnico profesional, con los directores de COPRED, y las mesas de COPRED son de educación y trabajo, o sea, se conforman esas mesas para establecer acuerdos, ¿sí? Y plantear, las mesas son de trabajo generalmente. Entonces, estimo que se han establecido acuerdos en esos momentos. Ahora, ¿qué tiempos se establecen? Vos decís que el 30 se van a reunir para seguir
trabajando en un segundo borrador o para ir mejorando el primero. Sí, eso ahora, es lo que me ¿qué transmitieron. tiempos se manejan para que esto se siga elaborando? No, yo no, eso realmente no sé a cuánto más. Porque ya lo van la a verdad estar. que eso, a ver, en cierta manera, cuando uno habla de capacitación, de que sea específica para la materia, para la carrera, ¿no?, que se está buscando, para la tecnicatura y demás, es como que sí, está bueno la capacitación del docente, pero eso lleva tiempo. Mucho tiempo. Un auto alguna vez tiene que ocurrir. No, está bien, pero digamos, viste que si una vez compramos el auto y no sabemos manejar. Entonces yo quiero saber eso. Más el manual lo vas haciendo a la par, porque a ver, ningún docente que va a estar dando las materias tienen capacitación. Todos los docentes están preparados y capacitados para ejercer la carrera. Si bien, por ejemplo, tienen geografía en la carrera del profesorado, con una orientación turística, los profesorados de geografía lo han tenido perfectamente. Cuando hablan historia, los que han estudiado los profesorados de historia tienen diferentes asignaturas a lo largo de la carrera, que no es nada corta, y que tienen las capacitaciones específicas. A ver, las orientaciones que hay, que van a ir surgiendo en el momento, también se va a ir trabajando a la par con capacitaciones y profundización, en cuanto sobre todo a las orientaciones didácticas para que puedan llevar adelante lo mejor posible cada una de las asignaturas que les toque dar. O sea, por eso mismo se requieren, se piden que para cada materia los profesionales pertinentes. Otra pregunta, ¿qué ocurre con el pase al Ministerio de Trabajo de docentes de formación profesional? ¿Perderían sus derechos como docentes según lo que especifica la ley 10.579? No. Con respecto al tema de formación profesional, en la región, nuestro centro de formación profesional es el único que quedó dependiendo de la dirección de estudios. El resto de los centros de formación técnico profesional dependen del Ministerio de Trabajo. Que cuando hay una supervisión, hay una supervisión aparte y el acompañamiento del mismo. Continúan dependiendo a nivel administrativo de la dirección de escuela, ¿sí? A nivel administrativo de la dirección de escuela con lo que corresponde a la ley 10.579. Y con respecto a nuestro centro de formación profesional no modificaría absolutamente nada. Nosotros estamos trabajando incluso mucho más ampliamente porque a partir del año pasado ya lo hicimos un poco más fuerte y este año también estamos continuando con las mesas de COPRED, en la que estamos tratando de que sean mucho más abiertas, donde tenga mayor participación tanto las cámaras de comercio como las distintas empresas privadas, conjunto con municipio, siempre trabajamos de la mano con el municipio, y este análisis que se hace es para justamente teniendo un análisis distrital de las posibilidades laborales que hay y las carencias que tenemos en cuanto a formación académica, a través de los centros de formación profesional se pueden dictar los cursos específicos que cada uno van pidiendo a lo largo de este relevamiento que se está haciendo. El año pasado, por ejemplo, se hicieron relevamientos en cada una de las localidades y de esos relevamientos se analizaron, porque también nuestro centro tiene una determinada carga horaria que no nos permite tener la posibilidad de dar muchos cursos. Entonces, respetando la carga horaria que tenemos y el planeamiento anual que se presenta, nosotros ahora estamos cerrando las planificaciones anuales para el próximo ciclo. La semana pasada hicimos una de las últimas mesas de COPRED, donde ya definimos prácticamente los cursos que se van a dictar para el año que viene. Tal es así, por ejemplo, en Sierra de la Ventana, no hay gasistas de segunda categoría, la cantidad suficiente, con lo cual ese curso ya está programado para poder dictarse, teniendo en cuenta que va a haber una obra de gas muy importante, y se requiere, entonces se va trabajando en conjunto con las diferentes empresas, tanto cámaras de comercio de cada una de las localidades, como también con las distintas empresas. En función de la demanda. En función de la demanda. También
se hace relevamiento en las escuelas secundarias para ver también los intereses de los alumnos, pero a veces se piden cursos que después no tienen demasiada cabida dentro de una localidad. Por ejemplo, nos pasó con Saldengaray que nos habían pedido el año pasado cursos de peluquería y se requiere un mínimo de 15/18 alumnos para poder dictarlo. Imagínate que en una localidad tantos peluqueros, aparte que se requiere de determinada cantidad de insumos y por ejemplo determinada cantidad de insumos en esto, es decir, cabezas para poder hacer las prácticas y que bueno, no alcanzan los habitantes. Entonces ahí uno va mediando entre las posibilidades, el contexto social que hay, la densidad poblacional también. La densidad poblacional, por eso se analizan varias situaciones, no solo la necesidad laboral, sino también la necesidad que hay y después que tengan la posibilidad de poder insertarse, porque esa es la principal función y misión del Centro de Formación Profesional, hacer cursos relativamente cortos pero con buena formación para que puedan tener un emprendimiento o poder insertarse en alguna empresa de la comunidad. Este informe que nosotros leímos, ¿no? que firman los distintos establecimientos y también los gremios, o los docentes agremiados, habla de reducción de materias, en horarios de materias. Eso en el borrador, ¿está? Hay modificaciones, sí, de materias. Por ejemplo, no hay las materias todas se van a llamar más o menos igual como estaban. Por ejemplo, antes era introducción al portugués y ahora es portugués. No modificarían demasiado, no habría tanta modificación. Con respecto al tema de la cantidad de carga horaria, eso yo lo desconozco porque eso están en los borradores, están los asesores y todos los interesados trabajando sobre lo mismo. Eso no tengo el conocimiento total de cómo se está delimitando, pero sí la idea es que continúen todos y que hayan modificaciones. Va a haber mucho más modificación en el ciclo superior. Un mensaje de un vecino de Sierra de la Ventana, seguro su saludo a la gente de Sierra, recibe a través de la web, obviamente. Dice Jorge Simón, delante de la Cámara de Comercio, las mesas del COPRED vinculan las necesidades puntuales de cada localidad con la educación. Desde las cámaras apoyamos las mesas de trabajo. Bueno, acá me escribieron, es un libro prácticamente. Voy a otra pregunta que tenía anterior. Dice, si quisieran mejorar, no subejecutarían el presupuesto. Considerando que desde el año 2016 las escuelas técnicas de todo el país han sido afectadas por una subejecución de los montos destinados al plan de mejoras, que asciende a un total de 567 millones de dólares, comparado con la ejecución efectuada en el año 2015. No sé si está al alcance lo que yo te puedo llegar a decir que la subejecución del presupuesto se viene realizando desde el 2015, no es a partir de ahora, o sea, ya viene antes, o sea, si nos tenemos que preguntar también desde antes. Ya en 2015 había una subejecución. Y también, por ejemplo, en el 2015 se realizó una nueva tecnicatura, que estaba la tecnicatura de energías renovables y otra de la tecnicatura es la industria de la madera y el mueble. Y que esa tecnicatura no tiene la cantidad de módulos que propone la provincia, alrededor de 8.000 módulos, tiene un poco menos. Y esto fue ya establecido en el 2015 y nadie en ese momento se lo cuestionó. Esas dos tecnicaturas no se las van a tocar ahora porque esas fueron las más recientes que fueron conformadas y como aún no se produjo el primer corte, con lo cual no se van a tocar. Esto significa que bueno, todavía no hay egresados de esas tecnicaturas. Pero sí, el resto de las tecnicaturas sí se van a estar
procediendo a hacer las modificaciones pertinentes y evaluación y análisis de cada una de ellas. Rosa, da la sensación de que se pretende, a ver, me equivoco, dar un salto de calidad en materia educativa, por un lado. Por otro lado, es entendible lo que plantean los gremios por el temor a que a partir de esa intención de querer dar un salto de calidad, haya gente que se quede sin trabajo. No. Dentro de eso, por ejemplo, preguntaban también que si los provisionales quedarían sin trabajo. A lo largo de nuestra historia de la educación ha habido diferentes modificaciones, como por ejemplo con el polimodal, y que hubo reasignaciones, entonces todos los profesores fueron reubicados y reasignados. En esta ocasión va a ocurrir lo mismo. Nosotros tenemos aún docentes que están reubicados de la era del polimodal, y que están trabajando. Algunos se reubicaron y aquellos que no se pudieron reubicar, que son las famosas horas TEP, están todavía en los servicios educativos cumpliendo los horarios, haciendo tareas específicas de su especialidad. Así que bueno, creo que va a ser el mismo procedimiento como se ha llevado a cabo con otras modificaciones que se han llevado adelante a lo largo de la historia. Bueno, vamos a hacer una pausa, pero antes vamos a recordar 154, 296, 846, única vía y a través de WhatsApp, tampoco mensaje de texto. Háganlo a través de WhatsApp, ningún inconveniente, siempre y cuando estén identificados, obviamente, a emitir las consultas, con todo gusto lo estamos haciendo, pero no envíen mensaje de texto y, como decimos, a través de WhatsApp, debidamente identificado. Hacemos la pausa y ya venimos con más opinión.